Bueno, Bien por el Olimpia, ¿verdad? sí, muy bien por el Olimpia. El que pega primero pega dos veces. Sí, así dice el dicho, pero vamos a ver qué pasa de regreso últimamente. Vamos a ver, está bien difícil eso. Renato, gusto en saludarle. ¿Cómo le va? ¿Perdió su Motagua? Perdió Motagua, ¿verdad? Que Motagua, cuando no hay público, no gana. No se entusiasman los jugadores. Les parece que están en entrenamiento. Parece que está en entrenamiento. Sí. No se emplea a fondo el equipo. Bueno, y ahí está el resultado, 0-2 frente a Olimpia. Y Motagua era local, ¿verdad? No, el Olimpia. El Olimpia. Y al fin el partido de España Maratón terminará hoy Pues a las 10. ojalá, ¿verdad? Tienen que Ojalá presentarse. que no se vayan a inventar después que hubo otra cuestión ahí. ¿Cuántos minutos son, Renato? Son como 12, ¿verdad? 20 minutos. Ese partido terminó a los 31, 34 del segundo tiempo. Yo lo estaba viendo. Ajá, y la pregunta es si va a comenzar con el lanzamiento de penal o... Sí, pues es que el penal, el árbitro lo pitó. Sí, Sí, ¿verdad? Tiene que comenzar claro, ahí, ¿verdad? así es. Bueno, ¿cómo estuvo esta madrugada? Pues tranquila, ¿verdad? Una madrugada Sí, bueno, tranquila. aparte de las manifestaciones que hubieron en la zona del Hato de en medio, en el anillo periférico, ¿verdad? Donde hubo presencia militar y se pudieron disipar, pues amaneció tranquila la capital. Y al igual algunas partes de la zona norte. Sin embargo, nos comentaba a horas muy tempranas Meilin Coto que había desabastecimiento en algunas gasolineras de la zona de Choloma, de combustible, pero que ya en ese momento, no, acaban de avisar, ya, Meilin, que ya se abasteció de combustible y que lo único es que ahora mismo están desalojando en la zona de Progreso, en la entrada de Progreso, en el Puente de la Democracia, porque sí habían ahí algunos manifestantes que estaban comenzando a tomarse lugar. Por lo demás, pues, tanto la capital como el resto del país amanece aparentemente tranquilo y resguardado por los militares. Tensa calma. Tensa calma. Tensa calma. Tensa calma. Sí, Tensa calma. así es. Bueno, y hoy hay dos acontecimientos muy importantes en el mundo. Sí. Las elecciones en Cataluña a esta Se hora. están llevando a cabo. Las elecciones autonómicas en Cataluña. Así es. Donde hay dos bloques. Un bloque constitucionalista integrado por Ciudadanos, que lleva a Inés Arrimadas como la presidenta, como candidata a presidenta del Parlamento, populares, socialistas, y el bloque de los independentistas, por Izquierda Republicana de Cataluña, por el otro partido de Puigdemont, ¿cómo lo pronuncian? Puigdemont. 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 ¿Cómo? Puigdemont. Puigdemont. Sí. Bueno, y otras dos agrupaciones más. Son elecciones muy importantes. Sí. Hoy, donde... Está en expectativa toda. Porque Cataluña. mire, el partido este de Ciudadanos, que es del bloque constitucionalista, según las encuestas, y las encuestas divulgadas por periódicos de Cataluña, por Vanguardia y El Periódico, esta pudiera inclusive ganar hoy el partido de Ciudadanos, por arriba de Izquierda Republicana de Cataluña, de Oriol Junqueras, que está privado de su libertad. Ahora, el problema es quién hace mayoría en el Parlamento. Porque mire que puede ganar Inés Arrimadas, puede ganar Ciudadanos, pero los socialistas dicen que no van a apoyar a Inés Arrimadas para convertirla en presidenta del Parlamento. Mientras que al final los independentistas tienen un poquito de división, pero si con su unificación de diputados hacen los 68 que necesitan, la cosa va a seguir así. Ellos van a seguir peleando por la independencia de Cataluña y los constitucionalistas rechazando esa posibilidad. Son elecciones muy importantes hoy en Cataluña. Sí, y hay tensa calma también en Cataluña, créame. Y donde hay tensa calma también es en Perú. Porque hoy le pueden cortar el cuello al presidente Kuczynski. Hablaban de un golpe la noche de ayer. Él dice que es un golpe lo que habrá hoy. Sí. Es que el Parlamento peruano está controlado por los fujimoristas. Y hoy ese Parlamento podría destituir al presidente Kuczynski. Fíjese bien, hoy ese Parlamento podría destituir. Él lo denunció ayer. Podría vacar al presidente Kuczynski.
dio una conferencia y se le notaba, bastante preocupado, se le notaba en su apariencia y en la forma en la que él estaba hablando. No, pues sí que hoy puede salir. Cualquier. Sí. A él lo acusan de haber recibido comisiones de Odebrecht durante varios años. Sí. Este hombre que está aquí se ha negado desde que asumió el poder en indultar a Alberto Fujimori. Se ha negado a indultarlo. Y eso le ha generado antipatía dentro del bloque fujimorista en el Congreso y con la Keiko, que es la hija de Alberto Fujimori. Bueno, al final serán las investigaciones que determinen si este hombre recibió esas comisiones de Odebrecht o realmente lo están votando por no indultar a Fujimori. Pero que todo parece indicar que hoy se lo vuelan, eso es evidente. Mire usted, Perú, que ha sido un país con un crecimiento económico sostenible, que se está recuperando porque hubo un momento en que bajó el crecimiento económico, tiene inestabilidad política y eso es lo que más le duele a los peruanos, que los problemas de los políticos arrastren al país, que los problemas políticos repercutan en la economía, porque nadie me puede negar que Perú ha sido como un referente en los últimos años en cuanto a crecimiento económico sostenible en América del Norte. Así es. Sí. Claro, y ha sido un referente incluso en materia de turismo también. Pero tiene ese problema de Latinoamérica, una ambición de poder de los políticos que desgraciadamente arrastra a los países a estar permanentemente en la inestabilidad y en la pobreza. Es como un círculo, porque en la medida que van creciendo y van aumentando, de repente vuelven a caer. Y eso es inevitable cuando pueden más las ansias de poder que lo que el país necesita. Bueno, es el común denominador de los políticos en Latinoamérica. Mire Ecuador cómo está, destituyeron al vicepresidente. Lenín Moreno quiere cortarle las alas a Correa para que se reelija y que se anule una reforma que permitía la reelección. Correa está molesto por lo que ha hecho su ex vicepresidente, Lenín Moreno, que ahora es vicepresidente, también tiene sus problemas políticos Ecuador. Bueno, Brasil, ya sabemos de dónde viene, con una conflictividad producto de la corrupción en las altas esferas. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de México? ¿Qué decir de Guatemala? ¿Qué decir de nosotros? México va a elecciones el otro año. Así es América Latina, así es América Latina. Bueno, se da en otros lugares, en Asia también se da el tema de corrupción, muy poco, pero se da. Ah, pero ya tenés tigrillos. Allá tenés países que económicamente compiten con los más grandes. De acuerdo. Y lamentablemente aquí lo que tenés es multiplicación de la pobreza. Conflictos e inestabilidad política, corrupción, multiplicación de la pobreza. Y hace que retrocedamos. Es lo que tenés en la mayor parte de países de América Latina. Lo poquito que se avanza, se retrocede cada vez que sucede esto. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Juan. Vamos a estar pendientes de lo de Cataluña. A mí particularmente ese tema me interesa, ¿verdad? Sí. Ese tema de Cataluña. Vamos a ver cómo queda conformado el Parlamento hoy. Ahí como por las 12, 1 de la tarde ya sabremos si ganaron los constitucionalistas o si ganaron los independentistas. Hay una gran cantidad. Aquí se trata de quién hace mayoría para el Parlamento. Así es. Hay una gran cantidad de hondureños, le estaba apuntando yo, en Cataluña. Por eso también es importante mantenerse al tanto informado. Y aquí hay catalanes, pero hasta ayer no habían venido los votos. Hasta ayer no habían venido los votos a la Embajada de España. Papeletas, sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí. las papeletas no habían venido, vamos a ver si. Sí, vamos a esperar qué pasa. Sí, vinieron, gracias. Hoy ya está. Buen día. Hoy con tres distinguidos panelistas. El próximo año, Cristian, acompáñame para que introduzcamos el tema. El otro año va a ser pesado para Honduras. De todo a todo va a ser pesado. En cuanto a los consensos, a sanar esa fractura social en que hemos vuelto a caer, no digamos la economía. El otro año vamos a tener un año pesado. Un año en que nos vamos a demostrar los hondureños si realmente queremos futuro o queremos esto, pobreza, pobreza más pobreza y multiplicar la pobreza. Vamos, Cristian, buenos días. Buen día, Renato. A usted que está pendiente, ya escuchó más o menos por dónde vamos a consultarle hoy, por dónde queremos que usted se dé cuenta de qué va a ser el tema del frente a frente. Por lo visto nos espera un 2018, entre comillas, cuesta arriba, que requerirá de un gran compromiso nacional. Compromiso de todos,
compromiso de los políticos, de los hondureños, compromiso de los empresarios, compromiso de la sociedad civil. Y para eso es importante saber, conocer también la opinión suya en base a quién cree usted que debe comprometerse también para sacar adelante este país después de la crisis que estamos viviendo y que todavía no hemos salido. Bueno, @Frente a Frente HN en Twitter es la cuenta de Twitter que usted puede utilizar para enviarnos sus comentarios. Frente a Frente HN, ahí puede enviarnos sus comentarios también a las publicaciones que hacemos durante todas las 2 horas del programa. O si no, usted agarra su celular y nos envía un mensajito al número 4538. Ahí su opinión también será canalizada por cualquiera de estas 3 vías para ponerla en pantalla en el transcurso del foro de este día. Ese es el tema, Renato. Sí, hoy vamos a analizar con don Arnaldo Castillo las repercusiones económicas que ha tenido toda esta conflictividad postelectoral. Y créanlo que han sido repercusiones económicas negativas para el país. Por eso la pregunta o reflexión de lo cuesta arriba que será para Honduras el 2018, que implicará un esfuerzo profundo de todos nosotros y consensos que ojalá se logren. Don Arnaldo, bienvenido, buenos días. Buenos es un días, placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Don Gracias. Arnaldo Castillo es el secretario de Desarrollo Económico. Me gustaría tener cifras esta mañana de lo que ha implicado para el país esto, de los rubros más afectados, de lo que hemos dejado de exportar, de las pérdidas que se han obtenido, de los desempleos que esto genera ya y de lo que tenemos que hacer el próximo año, ¿verdad? Porque al final hay que mirar con esperanza, porque si nos ponemos a llorar y de brazos cruzados, la situación se nos va a complicar. Es a tratar de superar con el consenso nacional estos problemas y tener un año menos cuesta arriba como el que estamos visualizando. Vamos a tener aquí también al subsecretario de Seguridad, don Luis Suárez. Bienvenido, don Luis. ¿Cómo está, don Renato? Mucho gusto. Aquí tenemos otro gran reto, porque ayer ya Naciones Unidas y también gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya están cuestionando severamente a Honduras en materia de derechos humanos y acusando al gobierno o al Estado de haber matado al menos a 12 personas en estas manifestaciones. Es un tema que lo vamos a hablar, como también vamos a hablar esto que han revelado las autoridades ayer. ¿Qué personas del crimen organizado se han aprovechado de esta conflictividad política del país para saquear, para destruir, para incendiar, para crear anarquía? Eso lo han denunciado ayer el secretario de Seguridad y también el secretario de Defensa. Hoy tendremos al director de la Dirección Policial de Investigación, don Rommel Martínez Torres. Don Rommel, bienvenido. Gracias. Comisionado, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente para que nos hable de esto. Porque realmente lo que hemos visto hasta hoy son actos de violencia que uno mismo decía solo pueden venir del crimen organizado. Y de esto vamos a hablar. Ellos son los hombres de inteligencia, los hombres investigadores, los que conocen mejor esto para que nos pongan en perspectiva. Pero antes, creo que el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras es como una de las buenas herramientas para comenzar a consensuar. Este es el comunicado. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica emitió ayer un nuevo comunicado en torno a la actual crisis política postelectoral y en el mismo señala que al reflexionar sobre las vías de salida a la presente crisis, creemos que la declaración del Tribunal Supremo Electoral y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado no pone fin al conflicto, ya que este manifiesta profundas y antiguas tensiones, acrecentadas por la decisión de permitir una reelección presidencial sin la claridad exigible ni una aceptación mayoritaria, como indicamos en nuestro mensaje del 27 de febrero de 2017. No obstante, afirman, esta crisis debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, se fortalezca con la ley y sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población. Para esto será necesario
un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones que implique a todos los sectores de la sociedad, señalan los obispos de Honduras. Este pacto, de acuerdo a la Conferencia Episcopal, debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de carta magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente. Miren, al final Honduras tiene que terminar con una Asamblea Constituyente y con una nueva Constitución. Miren el momento que se los digo. Más temprano que tarde, Honduras tiene que terminar con una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Y no solo por ese artículo que prohíbe la reelección presidencial. No, es para de una vez por todas que ahí se canalicen las aspiraciones de todos los hondureños. Y yo siento inclusive que será la única manera de dirigir con algún grado de gobernabilidad el país por parte del presidente Hernández, que ya fue declarado presidente por el Tribunal Supremo Electoral. Será la única vía para manejar esto con un mínimo de gobernabilidad. Y ahora la Constitución sí da posibilidades para esto, porque con la reforma al 5 se puede consultar si la gente quiere una constituyente para una nueva Constitución. En el 2009 no se podía, no había sido reformado el 5. Estábamos ante un artículo pétreo que no permitía ninguna consulta. Ahora sí se reformó el artículo 5. Miren, yo por eso desde siempre, lo que pasa es que a alguna gente se le olvida. Yo por eso desde siempre dije aquí en este programa, la vía es que hagan la consulta, consulten, si la gente quiere o no la reelección, consulten. Y Mel quería. Bueno, si no hizo unas preguntas, lo que pasa es que después de su partido le dijo, no, bajo esa vía no puede haber reelección. Y entonces se hizo para atrás. Por eso fue que no se detuvo la reelección. Este año, por eso fue que no se detuvo. Porque Mel quería la reelección. Y no hicieron nada en el transcurso del año para pararla. Hasta que estalló esto, ¿verdad? Por la estrechez de los resultados. Pero bien, creo que la Iglesia Católica ha planteado correctamente este asunto. Esta crisis debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, se fortalezca con la ley y sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población. Para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones que implique a todos los sectores de la sociedad, señalan los obispos de Honduras. Este pacto, de acuerdo a la Conferencia Episcopal, debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de carta magna. Miren qué frase. Este pacto, según la Conferencia Episcopal, debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de carta magna y no un librito con un montón de parchos que ahora cada quien la interpreta a su manera. Así dice la Iglesia Católica. De acuerdo a la Conferencia Episcopal, debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de carta magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente. Andan bien ubicados los obispos de la Conferencia Episcopal. No hay otra opción así como estamos.
Sobre el proceso electoral del 26 de noviembre, los obispos católicos de Honduras indican que tomaron nota de los datos recogidos y de las recomendaciones dadas por las misiones de observación que acompañaron el proceso. Lamentamos, afirman, que el funcionamiento del Tribunal Electoral, a pesar de haber tenido en cuenta lo sugerido por los observadores internacionales, no haya logrado superar la falta de certeza acerca del resultado de las elecciones generales. Asimismo, escucharon con tristeza precipitados llamados a celebrar la victoria antes de tiempo y por múltiples medios. Los obispos advierten que han comprobado con preocupación que el derecho a la protesta por medio de manifestaciones pacíficas no es respetado por aquellos ciudadanos que las están convirtiendo en acciones violentas y delictivas, y constatan con dolor que los cuerpos de seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, en algunos casos se han sobrepasado en el uso de la fuerza y de las armas, lo que ha causado heridos y víctimas mortales. Aquí todos son cristianos católicos, todos los 3 panelistas son cristianos católicos, así que el comisionado de la DPI tiene también aquí un buen momento para reflexionar sobre esto que está diciendo la Iglesia. En este comunicado, los obispos condenan enérgicamente toda violencia como atentado a los derechos humanos, como factor desestabilizador de la vida social e impedimento para el diálogo político-social. En tal sentido, reiteran la necesidad de exigir a todos los dirigentes políticos, sin excepción, y a sus correligionarios, que cesen inmediatamente cualquier tipo de llamado a acciones no pacíficas para que el país recupere las mínimas condiciones de normalidad y el derecho constitucional a la libre circulación y el respeto a la propiedad privada. En esta época de Navidad, la Conferencia Episcopal ofrece al pueblo su compromiso de fraternidad, de servicio, de defensa de la dignidad de cada ciudadano y de ser capaces de amar por encima de los conflictos que nos enfrentan, que se deponga la violencia, pues Honduras en esta época quiere recibir al príncipe de paz. Un comunicado reflexivo, con mucha independencia, con gran conciencia y con un gran nivel de discernimiento de lo que requiere Honduras. El de la Conferencia Episcopal hondureña. El de la Conferencia Episcopal, que se han convertido y se han ganado el derecho a ser como garantes, como moderadores de este diálogo, que ojalá tenga el éxito posible para Honduras. Vamos a la pausa, ya con los panelistas listos, preparados para reflexionar sobre las repercusiones que todo esto tiene para Honduras en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la seguridad y en el ámbito económico. Así que les sugiero su atención. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tarjetas Atlántida y su gran promoción del sorteo de 30 carros por sus compras. Atención a la pregunta que formula esta mañana el opinómetro de Televicentro. ¿Considera usted que con el inicio del gran diálogo se ha dado un paso importante para brindarle paz al país? 2 opciones, 1 sí, 2 no. Opine ahora mismo enviando un mensaje al 5550. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Y Cooperativa Elga nos lleva junto a la plataforma satelital Waze a detectar el comportamiento del parque vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Iniciamos en San Pedro Sula, el Boulevard del Este, por ahora está despejado. A ratos pues se forman algunas colitas de vehículos, pero en este preciso momento se ha despejado. De todas formas estamos monitoreando. En el segundo anillo periférico sí tenemos, el segundo anillo de San Pedro Sula, tenemos algunas alertas de tráfico vehicular, lo mismo hacia el sector de Las Torres. Ahí hay otros puntos de tráfico vehicular que está indicando la plataforma. Despejado el Boulevard del Norte y hasta el sector de Choloma, despejado. Ahora venimos aquí a la parte central que tenemos todo el Boulevard 21 de Octubre despejado hasta el sector de la Avenida Los Próceres. Aquí no hay tráfico en este momento. Otros puntos de interés, el Boulevard Suyapa, desde la parte alta del anillo periférico, podemos observar que está
despejado ahora mismo el Boulevard Suyapa, el Boulevard La Hacienda y finalmente un punto, el Boulevard Económico Europeo. Aquí sí tenemos tráfico moderado en este momento cerca del puente Golán y todos estos sectores cercanos a Comayagüela están totalmente despejados. Así que el comportamiento en este momento es normal, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. A tomar en cuenta, información de tráfico vehicular presentado por Cooperativa Elga. Descarga Elga Móvil, consulta tu saldo, realiza transferencias y muchas cosas más. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas y también puedes realizar pago de servicios, compra de recargas. Ahora sí nos metemos en el tema de esta mañana en Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Bueno, miren, vamos a comenzar con la parte económica. Vamos a comenzar con la parte económica, porque ese es uno de los problemas serios que desde hace muchos años se enfrenta el país, por el asunto de la generación de empleo. Cuando no se generan empleo hay más gente desocupada. Y con el riesgo de hacer cualquier cosa en función de vestir, de llevar alimentos a su casa. Esto de la generación de empleos es un desafío enorme que tiene desde hace mucho tiempo el país. Yo por eso quiero que el ministro de Desarrollo Económico, don Arnaldo Castillo, me haga un resumen así breve del impacto que todo esto está generando en la economía nacional en este momento. Sí, Renato, creo que el impacto es bastante grande hasta este momento. Nosotros el mes de octubre veníamos con índices de actividad económica de que sobrepasaban el 5.5%. Nosotros esperamos que entre noviembre, por el tema de las elecciones y también por el tema ahora en diciembre, por el tema de Navidad, que ya se habían pagado, incluso se pagaron los salarios bastante temprano. Hablábamos de por lo menos 26.000 millones entre salarios y entre aguinaldos y otros ingresos que se han percibido. Habíamos nosotros programado que por lo menos la actividad del mes de diciembre iba a sobrepasar 6.5. Sin embargo, nos hemos visto bastante afectados. Nosotros veníamos con una actividad económica diaria de aproximadamente 978 millones a 1.200 millones. Y por los acontecimientos que nosotros hemos estado viendo y por que las tomas que han habido en las carreteras, no hemos logrado llegar a esos índices. Tenemos bastante industria afectada, entre ellos el sector maquilero que no ha podido exportar producto. Acordémonos de que ya el domingo prácticamente es Navidad. Muchas de las tiendas en Estados Unidos estaban esperando producto para poder abastecerse. Nosotros somos en las Américas prácticamente uno de los mayores productores en el ramo textil y vamos a tener bastantes problemas, incluso también las compañías van a tener problemas con las órdenes que no han podido satisfacer. ¿Qué riesgo tenemos de que se nos vaya alguna maquila producto de todo esto? Yo creo que el riesgo es grande, sin embargo, también la estabilidad que nosotros habíamos mostrado en estos 4 años es parte de lo que nosotros tenemos que vender, salir otra vez a dar ese voto de confianza. Creo que el hecho también de que muchos países han aceptado también el resultado de las elecciones, que dan por vencedor al presidente Hernández, eso también yo creo que va a crear cierta confianza, ¿verdad?, en muchas de estas compañías. Había muchas compañías que nos iban a visitar entre el mes de noviembre y diciembre también con perspectivas de inversión para el próximo año. Se han parado por lo menos los viajes, alguna gente se quedó esperando tomar vuelos en Miami, en Costa Rica, y tuvieron que regresar a sus puntos de origen porque quieren esperar al mes de enero. ¿Hay algún estudio así preliminar de las pérdidas que ha registrado la maquila? ¿Porque no pudo exportar? No, bueno, la pérdida directa ahorita no la podemos cuantificar y le voy a explicar por qué. Porque la maquila en sus contratos le exige a uno fechas de exportación y también algunas ventanas. Si nosotros no cumplimos es cuando en el mes de enero, mes de febrero van a tener que venir las empresas, las tiendas en Estados Unidos a hacer los reclamos pertinentes a la industria maquilera. ¿Y en otros rubros? Bueno, tenemos mucha afectación en la parte de la UAN específicamente, donde exportamos gran cantidad de banano. Hace 2 semanas teníamos el problema de que no podíamos exportar 480 contenedores. Ahorita estamos totalmente parados, hay órdenes
de la gente que esté en las tomas, gente de la oposición que les ha dado órdenes que los contenedores de las transnacionales, de Dole, de Chiquita, no salgan, ¿verdad? Entonces eso nos va a afectar. Después tenemos problemas también con el café que ya estaba siendo cortado, café que ya estaba por ser enviado a los beneficios y se está pudriendo. También hemos tenido el problema en los mismos beneficios de café, que han llegado mareros, que han llegado delincuentes, a decirles que no pueden encender sus equipos y el café que ellos tienen ahí no lo pueden secar, se está pudriendo ese café. Entonces yo creo que las cifras que vamos a tener que tirar en el mes de enero van a ser bastante tristes, ¿verdad? Yo creo que esa es la palabra. Alarmantes. Sí, porque creo que el país venía en un ritmo económico bastante interesante, con grandes resultados en materia económica, y creo que por la irresponsabilidad, ¿verdad? Creo yo, de miembros de la oposición que han llamado a que se tomen las carreteras y a que hay que paralizar el país, pues no entienden el efecto que esto está causando en el pueblo en general, ¿verdad? A días de Navidad, a días de que todo el mundo esperaba estar con sus familias, ¿verdad? Hay gente que no ha podido regresar a sus casas, hay gente que no ha podido salir a comprar, ¿verdad? Esperábamos una actividad económica bastante interesante y lastimosamente no creemos que se va a dar. Sin embargo, el día de ayer se recuperó la confianza específicamente en el corredor de la CA5, ¿verdad? Y ya muchas personas también han podido por lo menos trasladarse a diferentes puntos del país. ¿Qué tendremos en enero? ¿Cómo será enero? Mire, yo me estoy preguntando, y mucha gente se está preguntando, ¿cómo será enero en materia económica? ¿Cuánta capacidad tendrá el gobierno, inclusive para cumplir sus salarios, para cumplir con todos los compromisos que tiene? Yo sé que ustedes están haciendo estos estudios ya. Explíquenos un poquito. Y si no tiene toda la información, aceptamos que nos dé la que tiene. Bueno, yo creo que sí, enero va a ser un mes bastante crítico, pero yo creo también, Renato, de que, como lo hablábamos anteriormente, yo creo que aquí no hay tiempo para ponerse a llorar, ¿verdad? Aquí hay tiempo para que nos reagrupemos como país. Ahorita es el momento de que debemos de entender el daño que le estamos causando. Usted lo mencionaba, hemos pasado un FIFI, un Mitch, un 2009, ¿verdad? Y debemos nosotros ahorita lo que ha pasado en estas 3-4 semanas, debemos de ya ponerlo atrás y nosotros debemos de ya empezar a trabajar, ¿verdad? Yo creo que el pueblo hondureño se merece eso, el pueblo hondureño ha ganado esa confianza, hemos aperturado mercados, hemos sido bastante dinámicos en lograr que la economía hondureña se levante, así que aquí es reagruparnos y echarle para adelante, ¿verdad? Es decir, no nos podemos hundir en la desesperanza, en eso estoy totalmente claro, no nos podemos hundir en la desesperanza. ¿A qué año hemos retrocedido con todo lo que ha pasado en estos 15, 20 días, ministro? Bueno, yo creería, sinceramente, son 3 semanas, ¿verdad? Si nosotros lo revisamos específicamente con el PIB, el cual nosotros, y hablando ayer con el ministro de Finanzas y en una conversación también con el presidente del Banco Central, nosotros estábamos viendo de que podíamos llegar entre 4.1 a 4.5 incluso de crecimiento, ¿verdad? En el PIB. Sin embargo, creemos nosotros que podríamos estar entre 3.9 y probablemente 4.1, solo por estas 3 semanas de que el comercio, la actividad económica se ha venido abajo, ¿verdad? El tema de construcción, por ejemplo, se ha paralizado. Sí tenemos mucha construcción que ya había agarrado un dinamismo, se ha parado el tema turismo, prácticamente ha caído desde un nivel ocupacional de 60% a un 20%. Si bien es cierto, los primeros días de diciembre siempre son bajos, pero ya en la segunda semana se empieza a levantar porque hay mucha gente que viene a visitar a sus parientes y también porque hay mucho extranjero que quiere visitar y aprovechar esa época del año. Bueno, y mucha gente de las principales ciudades que se va para los hoteles del Atlántico a pasar el 24 y el 31. Me han dicho que ahí hay problemas serios también. Tenemos problemas específicamente del Paso, ¿verdad? En Progreso, ¿verdad? Incluso gente irresponsable que ha dañado y ha tratado de dañar el Paso de forma permanente.
Ya sé, el día de ayer las autoridades actuaron, sin embargo no hay paso a Tela, no hay paso a Ceiba, verdad que eran lugares que se venían levantando, el Ceiba que veníamos trabajando desde hace como 4 meses con una fuerza de tarea, verdad, dirigida por el señor presidente de la República y por varios ministros, prácticamente pues perdió ese momento. Y me refiero a las reservaciones, porque ayer escuché a las autoridades del ramo que hablaban justamente de paquetes, reducir los paquetes en esos hoteles hasta el 50% para tratar de recuperar algo de las pérdidas que van a registrar en este mes de diciembre. Sí, y por eso le digo de que nos estamos reagrupando. Yo creo que hay que sentarnos y crear esas estrategias de que nos permitan tener cierto índice económico, ¿verdad? Por lo menos en lo que falta de este año, que ya estamos prácticamente a semana y media de terminar el año. Me decía que la proyección de crecimiento era ¿de cuánto? De 4.5. Y que así como están viendo las cosas, ¿se puede reducir a qué porcentaje? Se va a reducir y esto no le quepa duda, ¿verdad? Porque el nivel de exportación ha bajado, ¿verdad? Y nosotros ya se tenía que estar exportando café, se tenía que haber estado exportando mucho banano, el tema del melón también, gracias a Dios, hemos estado en algunas reuniones también con los equipos de las meloneras del sur específicamente. Se estamos viendo rutas alternas para poder sacar las exportaciones. Teníamos un producto que fue saqueado a la altura de Villanueva y Búfalo con los primeros contenedores que iban a exportarse a Dubái de forma directa. Eso yo creo que es lamentable. ¿Esto qué? ¿Melón? Melón, ¿verdad? Porque eran los primeros contenedores a un mercado nuevo, un mercado que se venía trabajando de varios años y saquearon los contenedores, ¿verdad? Entonces es alarmante. La industria melonera entra a un ritmo de aproximadamente 500 contenedores semanales, ¿verdad? Entonces, cuando usted viene y traduce 500 contenedores por aquí, 1000 contenedores por allá, 200 por otro lado, el impacto nosotros lo vamos a resentir. ¿Con el desempleo cómo estamos? Solo Bueno, producto de lo que ha ocurrido estas 3 semanas. Sí, mucho hemos visto, aparte de que, y repito, yo creo que es bastante lamentable porque en la actividad turística específicamente habíamos visto de que muchos hoteles habían ya contratado personal y el día de antier pues me reportaron algunos de los pequeños hoteles que se habían tenido que despedir a alguna gente que ya venía trabajando por varios meses con ellos. Entonces, no solo es el que no tenía trabajo, sino que el que ya tenía un trabajo, el que tenía un ingreso, el que tenía dinero para poder comprar su canasta básica y poder llevar alimentos a su casa, está perdiendo también el trabajo. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión porque aquí a quien están afectando es al pueblo, es a Honduras en general. Ya en términos de dinero en efectivo, esa reducción en el crecimiento, hasta el momento, ¿a cuánto podría llegar? Bueno, si lo vemos en porcentaje, estaríamos hablando de por lo menos entre 0.3 y 0.7 del PIB, ¿verdad? Le repito, yo creo que si nosotros llegamos a 4.3, pues hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Y esperamos de que estemos sobre 4%, ¿verdad? Sí, porque he estado escuchando cifras de pérdidas económicas estas últimas 3 semanas, inclusive de 15.000 millones de lempiras. Podría ser, o sea, por eso yo le digo de que si la actividad económica anda entre 978 millones diarios y nosotros hemos reducido, ¿verdad?, esa actividad en por lo menos medio a la mitad, nosotros creeríamos que andaríamos entre unos 7.000 millones a unos 13.000 millones. Ya vamos a continuar. Sobre estos temas económicos es una de las principales preocupaciones, las repercusiones que esto tiene en la economía y sobre todo en la generación de empleo. Porque, miren, el empleo se genera cuando un Estado genera certidumbre. Es ahí cuando los empresarios nacionales o internacionales vienen e invierten y generan empleo. Pero en las condiciones en que hemos estado los últimos días, las últimas 3 semanas, nadie quiere invertir. De ahí lo que plantea la Iglesia, lo que está haciendo el mismo presidente Hernández al convocar a un diálogo nacional y que lo respalda la Iglesia. Pero un diálogo de veras, porque aquí han habido un montón de diálogos pirujos. Aquí han habido un montón de diálogos pirujos y me perdonan el término. Pero a lo que nos han acostumbrado la clase política son a diálogos pirujos. Esta vez no queremos un diálogo pirujo. Esta vez queremos un diálogo que por
por primera vez, digo yo, desde que retornamos a la democracia y que hicimos la constitución vigente hoy, hagamos una verdadera carta magna, que sea la madre de todas las leyes y que no la interpretemos a nuestro antojo, porque es lo que ha pasado. Esa carta magna la hemos interpretado a nuestro antojo. Y miren lo que eso genera. Yo por eso me pongo al lado de lo que la Conferencia Episcopal Hondureña está planteando con este diálogo. Y donde inclusive, sin tapujos, dicen, si hay que llegar a una constituyente, si hay que hacer una nueva constitución, hay que hacerla. Pero ya basta que sigamos así con estas crisis que solo desgraciadamente multiplican la pobreza. Pasemos ahora al tema de seguridad, con el subsecretario de Seguridad, don Luis Suazo, y el director de la DPI, el comisionado Rommel Martínez Torres, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente, gracias a Crediviunsa. Más fácil, más rápido. Continuamos con Frente, gracias a Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. Este es el opinómetro Televicentro para este día. ¿Considera usted que con el inicio del gran diálogo se ha dado un paso importante para brindarle paz al país? Ahí están las dos opciones, sí o no. Usted puede enviar cualquiera de esas dos opciones al 5550. ¿Considera usted que con el inicio del gran diálogo se ha dado un paso importante para brindarle paz al país? Envíe sus mensajes al 5550. Voy con el subsecretario de Seguridad, don Luis Suazo, y el director de la DPI, don Rommel Martínez Torres. Bueno, ayer tanto el ministro de Seguridad como el de Defensa fueron claros y dijeron el crimen organizado está metido en toda esta violencia que se ha producido en el país. Sí, buenos días, Renato. Efectivamente, lo que hemos estado viendo es, y eso lo hemos visto todos los hondureños, es que estas primeras acciones de manifestaciones empezaron realmente como manifestaciones políticas legítimas. Algunas, de todos modos, se tornaron un poquito violentas, pero realmente lo que hemos visto en los últimos días es un comportamiento completamente diferente. Esto, lo que tenemos en las calles realmente son grupos de delincuentes que están haciéndole daño a la población, a todos los hondureños, están cobrando, están extorsionando para dejar pasar a las personas, están vandalizando, están quemando, están robando, y esto no puede definirse de ninguna manera en ninguna parte del mundo como una manifestación pacífica. Estos no son manifestaciones pacíficas. Lo que ha estado sucediendo en el país se alejó ya del tema político y se volvió un espacio para estos grupos que lo han estado aprovechando y que lastimosamente algunos hondureños líderes en este país creo que no han visto la responsabilidad que tienen con todos los hondureños para hacer los llamados apropiados. Nosotros no hemos estado reprimiendo manifestaciones públicas pacíficas. Por ejemplo, la de ayer frente al Estado Mayor fue pacífica, aunque el principal discurso fue un poco incendiario, llamando a la sangre, llamando a morir, llamando a otras cosas, que no es lo que los hondureños queremos. Lo que queremos es paz. Él debe de haber leído un libro de Sun Tzu. Sun Tzu dice que uno no destruye lo que quiere conquistar. Pero los llamados que hemos tenido de liderazgo en la oposición, lastimosamente, han llegado al punto de decir que quieren terminar con el país, literalmente, y lo han dicho públicamente. Lo cual nos ha llevado a un proceso diferente en el término del tratamiento de las cosas en las calles, en lo que viene de aquí para adelante.
hemos observado una gradualidad durante todo este comportamiento de las manifestaciones. Todos hemos podido ver cómo los policías han estado aguantando muchas situaciones, les tiran piedras y no responden, retroceden. Esas son acciones que deben de leerse de parte del Estado de Honduras como con mucha precaución, entendiendo que hay una situación, pero esto ya ha desbordado de otra manera, Renato. Todos los hondureños lo saben y nosotros vamos a cumplir a cabalidad lo que establece la Constitución de la República, que es restablecer el orden público, y para eso quisiera decirle rápidamente que el orden público se define como situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas en que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades. Lo que está sucediendo en el país y lo que han estado haciendo estas personas es exactamente hacer una violación de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, de todos los hondureños, desde el más necesitado hasta las empresas más grandes. Honduras es signatario y debe de proteger, está comprometido a proteger los derechos económicos, sociales y culturales. De esto se manifiestan como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, el medio ambiente adecuado y la cultura. De todos estos derechos se están vulnerando el trabajo, el derecho a la salud, porque estas quemas de llantas, esas emisiones de gases son terriblemente tóxicas y cae un polvillo después de que se enfría esos humos, cae un polvillo negro. Ese polvillo negro es malísimo para la salud de todos los ciudadanos, y también están en contra de la alimentación, tanto del que la produce como del que la debe de consumir. Honduras, y uno de los compromisos que asumen todos los estados en proteger estos derechos económicos y sociales, es primero respetar los derechos, que quiere decir abstenerse de violarlos. Y el segundo, que es un compromiso del país, es proteger los derechos, que quiere decir impedir que otros los violen, estos derechos económicos y sociales. Así que nosotros, en cumplimiento, y ayer lo manifestaba el ministro de Seguridad, que esperábamos que también los derechos humanos, que en conceptos de derechos humanos, ningún derecho humano es primordial o es superior a los demás, también se protejan los del resto de la sociedad, y que estas personas y en los organismos de derechos humanos puedan también hacer intervenciones y solicitar y pedir a estos líderes políticos que dejen de estar haciendo estos llamamientos, y a la población en general de no participar. Pero mire cómo son las cosas, porque la doctrina de los derechos humanos dice que el único violador de los derechos humanos es el Estado. Así es. Es decir, alguien puede saquear una tienda, pero no está violando los derechos humanos de terceros. El único que viola los derechos humanos es el Estado. Y en ese sentido, mire lo que están diciendo los expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la CIDE. Han condenado la represión oficial que vive Honduras desde las pasadas elecciones presidenciales y llamaron a sus autoridades a ceñirse a sus obligaciones constitucionales e internacionales en la materia. Estamos alarmados, dicen estos expertos de la CID y de la ONU, estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas, que resultó en la muerte de al menos 12 manifestantes, decenas de heridos y cientos de detenidos. ¿Quiénes dijeron eso? Los expertos David Kay y Michael Forst de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y Edison Lanza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Kay es relator especial de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión. Forst es el relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, y Lanza es relator especial para la libertad de expresión de la CID. Este es otro de los problemas con que el Estado de Honduras se va a encontrar, que los organismos de derechos humanos internacionales están acusando al Estado de Honduras de reprimir y matar gente. Mire, dos cosas. La primera, nosotros hemos estado reprimiendo el delito, no hemos estado reprimiendo las manifestaciones pacíficas.
Y eso es claro. Y no hay una política de Estado porque de reprimir y de disparar a lo loco, a lo alegre, como alguien dijo recientemente aquí en este programa. Porque entonces, si eso fuera de esa manera, tendríamos cientos de muertos y no algunos que hemos tenido, y que el comisionado va a hablar un poco sobre las investigaciones que estamos siguiendo en todos esos casos, en todos los casos. Porque la otra cosa que estamos garantizando es que no vamos a tener impunidad. Ahora, volviendo a lo que usted decía sobre los derechos humanos los violan los estados, sí, ese es un principio, pero se violan por acción o por omisión. Cuando usted no protege la vida de las personas, está en violación. Si nosotros no protegemos los derechos, está en violación. Por eso dice no permitir que otros los violen, estos derechos y garantías. Eso es una función del Estado que tenemos que cumplir. Lo que hemos estado viendo con todas estas tomas y con el interés de lo que lo han estado haciendo es justamente impidiendo, y creo que se resume en lo que el ministro Castillo ya nos relató, todos los impactos que está teniendo. A todos estos impactos yo quisiera ponerle la cara de los hondureños. Todos, porque aquí no se salvan ninguno, ni las familias de los manifestantes. Esos están, si viven en Ceiba, las familias de los manifestantes han tenido problemas hace unas semanas en poder conseguir alimentos, combustible y otras cosas. La gente no puede ir a trabajar. Tenemos en el país mucha gente que trabaja al día, y si no va a trabajar ese día no le pagan. Tenemos cientos de puestos que se abrían para la Navidad, que ahora se quedaron en todas estas tiendas pues sin abrirse. Entonces, ¿a quién le hizo daño? A las personas que estaban desempleadas. Entonces, este es un daño a todos los hondureños. Este no es un daño al gobierno. Este es un daño a cada persona. Usted, televidente que está ahorita viendo, vea para un lado, y si ve a un hijo suyo, si ve a un padre, si ve a un compañero de trabajo, todos estamos sufriendo por estos llamados irresponsables. Este huracán sí se puede detener. Porque un huracán con las fuerzas, por ejemplo, como las de Puerto Rico, que dejó barrido el país, pues contra eso no podemos hacer nada. Pero contra este huracán que está sucediendo ahorita, que no le voy a poner nombre solo para no hacer un señalamiento personalizado, pero todos sabemos de dónde viene, se puede. Y estas personas, en vez de andar en las calles donde deben de estar sentados en el diálogo, y eso es una cosa que le debemos de exigir todos los hondureños, como buenos hondureños, bien nacidos, ciudadanos que queremos un futuro para este país y que hemos trabajado, debemos de estar ahí en esa mesa. Si no estamos de acuerdo con ciertas políticas, el lugar es una mesa para ir a discutir, para ir a cambiar, como dice usted. Si necesitamos ir a hacer un cambio en la Constitución, pues hagámoslo. Pero no es en las calles y no es vulnerando los derechos de las personas en su vida particular, en su día a día, que van a lograr ninguna otra cosa que no sea más que hacerle daño al pueblo al que dicen defender. Comisionado Rommel Martínez Torres, director de la Dirección de Policial de Investigación. Hábleme del rol que dice el ministro de la Defensa y el de Seguridad ha tenido el crimen organizado y las maras en muchos de estos actos violentos. Gracias, Renato, muy buenos días. Es importante conocer la trazabilidad de la conducta de todos los actores que hemos estado involucrados en este tipo de eventos. A mí me gustaría iniciar diciendo de que el cuerpo de investigación solo puede ver aquellas conductas lícitas y o aquellas conductas que son ilícitas, porque en este último supuesto es cuando entra en juego la maquinaria de investigación para conformar universos de prueba que permitan judicializar casos a razón de que se han cometido delitos. Tal como lo manifestaba el señor subsecretario, hemos tenido manifestaciones pacíficas en principio por diversas situaciones que son garantizadas desde la postulación misma de la Constitución de la República. Sin embargo, nuestra normativa penal ya establece cuando una manifestación se convierte en ilícita.
y es cuando ya se empieza a vulnerar derechos de terceros. Allí despierta el interés investigativo para ir conformando y documentando casos que posteriormente van a ser judicializados. Es decir, el impacto de toda esta eventualidad no repercute únicamente en la desaceleración que se ha tenido de los buenos resultados en materia de seguridad, como la reducción de homicidios, que al día de hoy representa prácticamente 1.350 homicidios menos en comparación al año pasado. Antes bien, se empieza a producir una gran cantidad de acciones que van a tener que ser perseguidas penalmente. Y es ahí donde nosotros entramos en juego. Como esta conducta en las manifestaciones ha transitado de un formato pacífico a un formato que se configura como delito, traducido en lo que es daños, en lo que es atentados contra la autoridad, en lo que es agresiones, robo agravado de negocios, incendios, actos que podrían considerarse incluso como actos de terrorista. También frente a ello hay una respuesta por parte de las fuerzas del orden que tiene el Estado, y será de interés investigativo de existir cualquier conducta de funcionario público que exceda lo establecido ya en la normativa para el uso de la fuerza. Pero hay que hacer una lectura adecuada en ese sentido, porque el que exista una normativa que genera una proporcionalidad entre la acción y la reacción no necesariamente tiene que inhibir al funcionario para poder hacer uso del derecho que le asiste en el desempeño de su función, con el único propósito de garantizar los derechos humanos de las personas, pero además otros bienes jurídicos que son tutelados por el Estado. En ese sentido, ya existe alguna pirámide ilustrativa para poder hacer una mejor lectura de esto, y podemos apreciar en pantalla de que en la medida en que el ciudadano se comporte bajo un esquema, en esa misma medida el funcionario policial, y entiéndase por funcionario policial cualquier involucrado en mantener el control y la seguridad pública, en esa misma medida va a reaccionar. Ustedes pueden apreciar la gradualidad en tanto si existe un comportamiento dentro del margen de lo lícito, la policía únicamente hace presencia cuando empieza a haber cierto tipo de agitamiento en la masa manifestante, empieza el diálogo y la verbalización por contener aquellas acciones que puedan convertirse en delito. Y así sucesivamente hasta que el formato legal nos permite hacer uso de técnicas defensivas no letales, y solo en casos extremos hacer uso de la fuerza potencial letal cuando se ve en peligro la integridad física o la vida del funcionario o de terceros que pueden ser incluso los mismos participantes en la manifestación. Bueno, me ha hablado sobre este asunto de los derechos humanos y del rol que ustedes desempeñan en esto. Ya vamos a profundizar sobre lo otro que han revelado las autoridades de seguridad y defensa, sobre el rol que el crimen organizado tiene en estos actos de violencia. Antes me gustaría que el ingeniero Rubén Sorto solo me anticipe los 4 puntos que él visualiza tendremos como comenzar de nuevo en el país, porque eran, me dice él, los logros que había alcanzado este gobierno, pero que se debilitan con todo lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas. Anticipémoslo, por favor, ingeniero Rubén Sorto, que luego vamos a la pausa y vamos a retornar con usted para que nos lo profundice. Adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a sus panelistas. Buenos días al pueblo hondureño. Y sí, los 4 grandes logros de este gobierno pues han sido severamente afectados por los hechos de los últimos 20 días prácticamente. Solo anticípelos, sí, y después los profundiza. Ok. Número 1, es afectada la estabilidad macroeconómica. Es afectada la estabilidad macroeconómica. Es afectado el tema de seguridad. El tema de seguridad. Tiene dos expertos. Y el tercero, el desarrollo de infraestructura. El desarrollo de infraestructura que se había alcanzado, inclusive ha sido dañada. Entonces, esos 3 grandes. Y el último, el tema de empleo. El tema de empleo, que es lo que se nos viene para el 2018, 2019, 2020. ¿Cómo nos podemos reinventar? Porque de esta crisis todos vamos a salir afectados, pero el mensaje positivo debe de ser
todos somos Honduras. No tenemos dos Honduras, no tenemos dos naciones. Vamos a Si profundizar. quemamos Honduras y dañamos Honduras, todos perdemos. Vamos a profundizar sobre el tema después de la pausa comercial, cuando seguiremos con Arnaldo Castillo, secretario de Desarrollo Económico, Luis Suazo, subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez Torres, director policial de investigación, y en la línea telefónica el ingeniero Rubén Sorto, con los 4 grandes logros que según él ha obtenido hasta el momento el gobierno del presidente Hernández, pero que se verán deteriorados por todo este asunto postelectoral. Atentos. Ya regresamos a Frente, gracias a Super Premio. Vive tus sueños. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Banco Lafice, compromiso sin fronteras. ¿Considera usted que con el inicio del gran diálogo se ha dado un paso importante para brindarle paz al país? Estas son las 2 opciones que tiene, sí o no. Cualquiera de ellas, envíelas al 5550. Bueno, el ingeniero Rubén Sorto es un analista recurrente en Frente a Frente. Los grandes desafíos que se enfrentarán en los próximos 4 años sobre los puntitos claves que para usted iba creciendo el país. Adelante, ingeniero Sorto. Sí, muchísimas gracias de nuevo, Renato. Mire, debemos de empezar diciendo que no tenemos dos naciones, no hay dos Honduras, tenemos una sola nación. Y quienes amamos a Honduras, que deberíamos ser todos los hondureños, no podemos desearle el mal. No deberían, de hecho, de existir dos lados o lados opuestos. Debería de existir un solo lado y una sola preocupación, sacar adelante a Honduras. Toda crisis es una oportunidad. Y esta crisis que estamos viviendo, debemos de verla de manera con ojos optimistas y con ojos analíticos, y qué es lo que hemos hecho mal en el pasado para no cometerlo en el futuro. Partiendo de esas 2 ideas, yo quisiera decirle que debemos de enfocarnos, y lo he dicho en su programa en muchas ocasiones, el respeto a la ley, el Estado de Derecho. Los derechos a la protesta llegan hasta donde llegan los míos para circular, para asistir a mi centro de trabajo, para llevar a mis hijos a la escuela, para poder buscar medicina, para que el Estado atienda también mis necesidades. Entonces, de los 2 lados, de los lados que están en contraposición en este día, debemos de buscar el respeto a la ley, el Estado de Derecho. En tercer punto, yo creo que también lo hemos enfatizado, en la faz de la tierra no existe nación próspera que sea injusta. Entonces, eso es importante para las nuevas autoridades, para que todos los hondureños nos rijamos por la ley. Y finalmente, los puntos que yo acotaba, los grandes logros de este gobierno y el cuarto que estaba a las puertas, que es generación de empleo, pues hay que replantearlo, hay que reinventarnos. Mire, en el tema macroeconómico, en la estabilidad macroeconómica, ¿qué vamos a ver en los próximos meses? Pues, número 1, el rating crediticio, que habíamos logrado mejorarlo, sin duda alguna va a ser afectado. Las firmas que evalúan el rating crediticio de las naciones, pues van a degradar ese rating. Y eso va a tener un impacto en la tasa de interés que nuestros bancos y la tasa de interés que nos cobran organismos internacionales. Entonces, ese va a haber un impacto, eso es definitivo. El segundo impacto, y qué bueno que usted tiene al viceministro Luis Suazo y al director Rommel Martínez ahí en su panel, y ellos que son expertos, pues nos pueden ayudar a que mejoremos en el tema de seguridad y que no haya una caída, porque ese es un gran logro de este gobierno, y no podemos permitir como hondureños, como buenos hondureños, que eso se vaya al traste. Y el tercer gran logro es el desarrollo de infraestructura,
No podemos dañar la infraestructura que pertenece a todos los hondureños, nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestras escuelas. No podemos dañar la empresa privada, no podemos dañar los negocios. Nos estamos autoinfligiendo heridas y yo llamo a la prudencia y a la cordura a todos los hondureños. Estamos de acuerdo en el derecho a la protesta, estamos de acuerdo y apoyamos cualquier reclamo que pudiese tener un buen hondureño, pero regresamos al punto de partida, el respeto a la ley. Y finalmente, en tema de generación de empleo, aquí sí hay que replantear la estrategia. Nosotros nos hemos dedicado durante 15 años a generar empleo en el país, en distintos rubros, y de hecho, prácticamente hemos enfocado nuestro diario vivir a generar empleo en distintos rubros. Y en los 6 rubros que plantea el Plan 2020, sí va a haber un retroceso, sí va a ser impactado, y entonces el reclamo de todo el hondureño, ¿por qué no hay empleo? ¿Cómo va a haber un empleo en una nación que se autoinflige heridas en temas de seguridad, en temas del respeto a la ley, del respeto a la propiedad privada y a la propiedad pública? Entonces, para finalizar, quisiera dejarle un mensaje de esperanza al pueblo hondureño, porque, insisto, toda crisis es una oportunidad y así debemos de verlo. Debemos corregir los errores que hemos hecho en el pasado para no cometerlos en el futuro. El llamamiento del presidente al gran diálogo, pues es un paso, y todos los hondureños, todos los buenos hondureños, debemos prestarnos a dialogar. No podemos basar la prosperidad de las generaciones futuras de nuestros hijos en la violencia, en el caos, en el desorden. Debemos basarlo en el respeto a la ley, en la generación de empleo y en la paz y en la tranquilidad que creo que todo buen hondureño desea. Sí, usted coincide con el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras. Esta crisis debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, fortalezca con la ley y sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población. Para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones que implique a todos los sectores de la sociedad. Este pacto social debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ese punto está llegando la Conferencia Episcopal. Si es una constituyente, una nueva constitución la que requiere este país, para comenzar, pues hay que hacerlo. La plataforma, la base de la paz se construye en el Estado de Derecho. La plataforma para la prosperidad en el Estado de Derecho. La plataforma para la seguridad en el Estado de Derecho. Ahí empieza todo, Renato. Ahí empieza todo, pueblo hondureño. Ahí empieza todo, funcionarios públicos, religiosos. Que todos respetemos la ley, que todos vivamos en Estado de Derecho. Y bien hace la Conferencia Episcopal al recordarnos que ese es el fundamento de toda nación próspera y de toda nación justa. Que Dios bendiga Honduras. Muchas gracias, ingeniero Rubén Sorto, que habrá repercusiones en la macroeconomía, con los bonos, con la seguridad, e insta a las autoridades de seguridad para que los logros que en esta materia se obtuvieron, la reducción de homicidios, no vuelva a caer con motivo de todo esto que está ocurriendo en el país, para que se siga trabajando en la infraestructura y también en la generación de empleo que es básico. Así que sobre estos puntitos y sobre otros seguiremos aquí hablando con don Rommel Martínez, comisionado director policial de investigación, con el subsecretario de Seguridad, don Luis Suazo, y con don Arnoldo Castillo, que es el secretario de Desarrollo Económico. Atentos que volvemos.
Ya regresamos a Frente, gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Continuamos con Frente, gracias a Sherwin Williams. Para convertir tu obra en arte, pregúntale a Sherwin Williams. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Seguimos en el monitoreo de tráfico vehicular. Nos acercamos con la plataforma satelital Waze a la calle Real de Minas. Ahí tenemos tráfico circulando de forma moderada. También en el Boulevard Juan Pablo, algunos focos de tráfico pesadito y alertas también a lo largo de este sector de la avenida Juan Manuel Gálvez. Tráfico ligero cerca de la rotonda de la avenida Real de Minas, como les comentaba, mientras persiste el tráfico pesado en la parte alta del Boulevard Económica Europea. Vale la pena valorarlo. Otros puntos es la residencial Centroamérica, ahí cerca de Hondutel hay un poco de tráfico vehicular en rojo, pero otros bulevares están despejados. Ahí está el Real de Minas, una panorámica de la avenida Circunvalación y algunos bulevares en San Pedro Sula que están ahora mismo despejados. El Boulevard del Este, que ha estado fluctuando entre tráfico pesado y tráfico moderado, en este momento tiene tráfico ligero. Comportamiento vial en Tegucigalpa y San Pedro Sula para que usted lo valore esta mañana y busque la mejor opción por donde circular. Información presentada por Elga Móvil. Consulta tu saldo, realiza transferencias y muchas otras cosas. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas. También le recuerdo que puede hacer pagos de servicios y compra de recargas. A todos, feliz mañana. Seguimos con este Frente a Frente interesante esta mañana. Adelante. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Escuchaban que Rubén Suerto pedía que los logros en materia de seguridad se mantengan, que no se caigan con motivo de esta conflictividad. Ya vamos con don Rommel Martínez y con el subsecretario de Seguridad. Pero también decía, los otros logros en macroeconomía, en infraestructura, en generación de empleo, después de esto son los grandes retos. Mantener ese ritmo que se llevaba en esto. En cierta medida, pues, tiene bastante razón, ¿verdad? Creo que una de las preguntas al principio suyas también tiene que ver mucho hasta con el déficit fiscal, que tiene que ver también con la macroeconomía. En efecto, yo creo que enero va a ser un mes bastante duro y posiblemente hasta el mismo febrero. Sin embargo, en el tema de empleo, yo creo que tenemos bastante esperanza de que volvamos a retomar lo que veníamos trabajando. Acuérdese de que nosotros habíamos lanzado el tema de las zonas de empleo, en las cuales en uno de los eventos ya teníamos compromisos de por lo menos aperturar 81,000 nuevos puestos de trabajo. Después del evento venimos también recogiendo otras ofertas de otras compañías que están dispuestas a venir al país. Entonces yo creo, y como yo lo decía también anteriormente, aquí no es momento de estar llorando, aquí es momento de que nosotros, tanto como gobierno como empresa privada, nos sentemos, nos regrupemos y vayamos a hablar con todos esa canasta de inversionistas que nosotros ya teníamos en línea, que al final del día ellos ahorita tampoco están diciendo no vienen. Pero debemos estar claros que esos inversionistas requieren de condiciones mínimas de seguridad en el Estado, ¿no? Que solo se pueden lograr con los consensos producto del diálogo, que esperamos se intensifiquen en los próximos días en función de crearles condiciones para que vengan. Porque uno puede decir, tenemos ya contratos con inversionistas o conversaciones con inversionistas, pero si estos miran que el país no tiene condiciones, no vienen. Claro, sí, y mire, yo por eso también quiero enfatizar, ¿verdad?, de que estas 3 semanas han sido el problema, ¿verdad? Nosotros no podemos también decir de que estas 3 semanas van a matar todo el gran trabajo que hemos venido haciendo en materia de seguridad, en materia económica, ¿verdad? Porque también no es justo, ¿verdad? Entonces yo creo que también el gobierno como gobierno ha sido muy sólido, ¿verdad?, en muchas de las iniciativas y muchos de los planes que nosotros tenemos, y creo que nosotros vamos a lograr seguir vendiendo muy bien el país en los siguientes meses para atraer esa inversión. Uno de los problemas en el 2009 con aquella crisis fue que ante el congelamiento prácticamente del aparato productivo nacional, hubo que recurrir a los préstamos internos, al endeudamiento interno, que esa es una deuda carísima.
y que realmente nos disparó, nos disparó la deuda pública del país. ¿No creen ustedes que haya necesidad de eso en esta ocasión? Sí, mire, yo creo que el 2009 tiene dos caras, ¿verdad? La primera, los mismos actores pregonando el desorden, ¿verdad? Y ya vimos lo que pasó. Pero también acordémonos de que en el 2009 muchos países no reconocían al gobierno, no reconocían lo que se estaba haciendo en materia política. Y en cambio ahorita es diferente. Usted ha visto de que el día de ayer incluso diferentes países ya han reconocido. El Reino de España. España, Israel, Corea, entre otros, pues ya lo han hecho. Entonces, lo hizo México anteayer, México Colombia también. antes, Guatemala. Entonces yo creo que es diferente, ya tenemos ese reconocimiento y yo creo que, por eso le digo que son dos caras totalmente diferentes. Entonces, al tener ese reconocimiento nosotros y también haber venido trabajando en tema macroeconómico, con las calificadoras, con el Fondo Monetario, creo que no son 3 semanas lo que van a destruir lo que nosotros ya hemos construido en estos 4 años. Por otra parte, yo creo que nosotros como gobierno estamos sólidos. Yo creo que también el pueblo hondureño se va a levantar, ¿verdad?, de esto y yo creo que vamos a salir adelante, Renato. No veo también esto con mucho pesimismo y en materia de empleo específicamente yo creo que con todas las compañías que nos han dicho que van a venir al país, ellos no nos han llamado y nos han dicho que no vienen. Ellos están ahorita a la expectativa de lo que suceda y creo que el hecho de que esos países vengan reafirmando ese compromiso con Honduras y vengan aceptando lo que ha pasado en materia política, creo que eso le va a dar mucha confianza también al inversionista extranjero. Muchas gracias, ministro Arnaldo Castillo. ¿Corre el riesgo de que los logros en materia de seguridad que ya recordaba a Rubén Sorto con esta crisis puedan caerse? Subsecretario de Seguridad, señor director policial de investigación. Bueno, indudablemente que un riesgo hay, no lo podemos desconocer. Yo sí quiero decir que a pesar, y reitero, y ahí me uno a las palabras del ministro Castillo, tenemos unas diferencias apreciables en la situación también de seguridad en esta oportunidad. Las inversiones en capacitación, en equipamiento, y etcétera, que ahora tenemos en el sector seguridad, nos permiten que, aunque estamos con estos temas en las calles, no hemos descuidado nuestras fronteras. Mucho lo que ha sucedido ha sido tratando en algunas zonas del país, narcotraficantes tratando de poder mover con libertad sus cargamentos, dinero, y hemos visto cómo la policía ha estado deteniendo y ha decomisado cantidades significativas de dólares en efectivo, cocaína en esta avioneta que cayó, cocaína en un aspecto líquido que venían también por otras aduanas. O sea, nosotros tenemos la capacidad de seguir manteniendo la seguridad dentro del país y queremos y esperamos que no tengamos que seguir destinando personal para estos procesos, sino que estas personas que están en las calles vayan a las mesas de diálogo y que esto se termine. ¿Qué vamos a hacer entonces con lo que está pasando? Y lo voy a poner en 2 sentidos. Un sentido sobre lo que puede pasar en la parte externa con el tema de los derechos humanos. Para nosotros es sumamente importante y para el presidente constitucional de la República, Juan Orlando Hernández, y además presidente electo, cuidar el tema de los derechos humanos, mantener la política que hemos estado siguiendo de respeto a los derechos humanos. Así que lo que vamos a garantizar en este tema es que van a haber investigaciones profundas, también con capacidades nuevas, con 2 laboratorios criminales que tenemos aquí en el país, que solo 2 ciudades en toda Latinoamérica lo tienen. Nosotros tenemos uno en San Pedro que ya está funcionando, uno en Tegucigalpa que entra a funcionar pronto, y que vamos a tener la capacidad técnica, criminalística para poder definir eso. Y por el otro lado, entonces, cambiar un poco la situación en el tema de cómo se ha estado haciendo el tratamiento. He dicho que hemos venido teniendo y dando espacio gradualmente a todas estas manifestaciones que se han convertido en violentas. Vamos entonces, como el presidente lo anunció, a restablecer y a mantener el orden público,
por supuesto en las manifestaciones estas que son violentas, que no tienen nada que ver con lo demás. Y quiero decir y es importante, que estamos enfocando diferentes delitos, por ejemplo, contra la contra la economía del país. Y quisiera, si me permite, leer un par de artículos muy rápidamente. En el 295 dice, del Código Penal, quien maliciosamente y como consecuencia única de sus actos ponga en peligro la economía nacional o el crédito público será sancionado con reclusión de 3 a 6 años y una multa de 20.000 a 50.000 lempiras. Otro artículo, 296, quien con el propósito deliberado de causar daño a la economía y a la estabilidad social del país destruya materias primas, productos agrícolas o industriales o instrumentos de producción será sancionado con reclusión de 2 a 5 años y multa de 5 a 10.000 lempiras. Y en el 297 quisiera leer un párrafo, perdón, el 298, que dice el numeral 2, con actos o procedimientos indebidos, será sancionado con reclusión de 3 a 5 años y multa de 50.000 a 100.000 lempiras quien, 2, con actos o procedimientos indebidos obstaculice la libre concurrencia en la producción y comercialización de mercancías o la práctica de licitaciones o subastas públicas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, Renato? Que nosotros, como gobierno, hacia afuera tenemos que responder por violaciones activas o pasivas sobre derechos humanos y en este caso vamos a proteger los derechos económicos y sociales y culturales de la sociedad hondureña. En el lado interno, estas violaciones no se llaman violaciones, se llaman abusos de los particulares y ellos van a ser puestos a la orden de los tribunales. Así que la nueva posición es desalojo, estábamos haciendo solo desalojos, pero rápido ellos regresaban, volvían a poner las mismas piedras y se volvían a poner, tiraban unas 5 llantas, les prendían fuego. Ahorita va desalojo, captura y judicialización, porque esto no puede continuar y porque aquí además, como reiteramos, quienes están participando en esto son miembros de los grupos criminales. Con esto vamos a garantizarle a la ciudadanía que pueda volver en medio pacífico a tener sus actividades diarias y esperamos la concurrencia de estos líderes políticos al diálogo y no el llamamiento a la violencia. Bueno, se ha estado trabajando en este asunto porque Honduras es un puente para el tráfico, ¿verdad? Eso desde hace mucho tiempo sabemos. Y las fuerzas de seguridad del Estado han estado concentradas justamente en las calles y carreteras del país. ¿Qué información tiene sobre las últimas 3 semanas y el tráfico de droga a través de nuestro territorio para el norte? Sí, a mí me gustaría referenciar un reciente estudio que hizo la Universidad de Ginebra, en donde aborda el problema de las maras específicamente en Colombia, El Salvador y México. Y ahí se refleja definitivamente la permeabilidad más allá del entorno habitual de las maras cuando existen estas coyunturas de orden político. Eso en lo abstracto, pero en lo específico... Sí, pero mi pregunta no es de maras, es de narcotraficantes. Sí, al fin de cuentas, Renato, la mara es una extensión del crimen organizado porque es más fácil de instrumentar, tomando en cuenta de que existen niveles también en crimen organizado. Bajo ese supuesto, la Dirección Policial de Investigaciones ya tiene un conjunto bastante robusto. Algunos casos ya se están judicializando y otros siguen en el proceso de conformación de expedientes. Se han generado ya algunas órdenes de captura porque en definitiva no va a haber tolerancia a aquellos actos que son constitutivos de delito, independientemente de cuál sea el actor del que se trata. Esta es la misión constitucional que tiene la Policía Nacional y nosotros estamos dispuestos a asumir el compromiso y a esforzarnos en el cumplimiento del mismo. Mire que sigo leyendo y releyendo este comunicado de la Iglesia Católica. Comprobamos con preocupación, dice la Conferencia Episcopal, que el derecho de protesta por medio de manifestaciones pacíficas no es respetado por aquellos ciudadanos que las están convirtiendo en acciones violentas y delictivas. Constatamos con dolor que los cuerpos de seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, en algunos casos se han sobrepasado en el uso de la fuerza y de las armas, lo que ha causado heridos
y víctimas mortales. Mire, aquí la iglesia dice que en algunos casos los heridos y víctimas mortales se han producido por el uso de la fuerza de parte de las agencias de seguridad del Estado. Sí, mire, lastimosamente han ocurrido muertes y nosotros tenemos y comenzamos por lamentar estas muertes que no debieron de haber ocurrido en el país. Por mucho que uno tuviera un disenso o una insatisfacción, estos no debieron haber ocurrido. Lo que nosotros podemos garantizar en el gobierno de la República es que se están haciendo investigación criminal, las investigaciones correspondientes y quiero decir esto. En estas acciones han participado policías y militares. Ambos han recibido instrucción específica del uso de la fuerza. En el caso de policía militar, tenemos un programa con Cruz Roja Internacional específicamente para darles estos cursos de uso de la fuerza. Tenemos más de 4.800 policías militares que se han graduado de ahí, aparte de los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos, las propias instituciones, la Policía y Defensa, que han estado dando estos cursos. Si en algún caso una persona de estos, un policía o un militar, ha excedido las reglas y se ha comportado fuera de las reglas, lo vamos a presentar. Igual y se va a ir a la justicia. Igual que lo hicimos, yo no sé si usted recuerda, hace unos meses, un muchacho que se pasó un retén en Olancho y el policía militar que estaba ahí le disparó y lastimosamente este muchacho murió. Ese mismo día el militar fue presentado a los juzgados. Nosotros no hemos estado actuando de forma irresponsable ni tampoco cubriendo a nadie. El Estado ha trabajado permanentemente en darle la capacitación necesaria, en establecer las políticas, en establecer protocolos. En estos procesos usualmente han estado fiscales cuando hay una manifestación que están ahí presentes. También Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos tiene una oficina específica que participa, que ayuda en las conversaciones iniciales con las personas. Yo quiero decir que cuando las manifestaciones son pacíficas y no violan derechos de los demás, por ejemplo, una manifestación que se va movilizando, no importa el tamaño, tuvimos una muy grande de Libre hace unas 3 semanas, bueno, Libre y otras personas, hace unas 3 semanas, era muy grande y no pasó nada, la manifestación fue pacífica. Así que nosotros estamos en este proceso y vamos a responder responsablemente como Estado que somos, con los compromisos internacionales que tenemos. Vamos a la pausa, estamos en la recta final ya del Frente a Frente con el director policial de investigación, el subsecretario de Seguridad y el secretario de Desarrollo Económico. Ya regresamos a Frente gracias a Banco Popular, tu banco alero. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tigo. Me llega. Bueno, vamos con los mensajes finales de nuestros panelistas esta mañana. Don Luis Suazo, don Rommel Martínez y don Arnaldo Castillo. Será un año 2018 para los consensos, para las negociaciones, pero negociaciones no en función de repartirse el pastel, como lo dice la iglesia, ¿verdad? Consensos y negociaciones para hacer una verdadera constitución que sea una carta magna, para hacer un nuevo pacto social. Y llevarnos de manera civilizada a los hondureños para sacar adelante al país. Porque así con estas cosas realmente que lo que estamos haciendo es multiplicando la pobreza. Por favor, don ministro Arnaldo Castillo. Bueno, Renato, yo creo que el mensaje para el pueblo hondureño, en especial aquellos que nos gusta trabajar, que no bajemos la cabeza, sigamos adelante. Ya teníamos y tenemos una estructura económica que nos va a llevar al gran progreso de Honduras, pero también un llamado a aquellos, llamémosles mareros de saco y corbata,
que están detrás de una computadora también creando, y de cámaras de televisión, creando caos y anarquía en el país, que ya cesen, ¿verdad? El pueblo hondureño necesita trabajar, el pueblo hondureño necesita salir adelante, así que hay que dar ese espacio al pueblo hondureño. Muchas gracias, ministro Hernando Castillo, subsecretario de Seguridad, don Luis Faso. Bueno, muchas gracias. Primero un llamado a la paz a todos los hondureños, que todos contribuyamos. Esta no es la construcción de la paz en el país, es de todos los hondureños, de todos los ciudadanos. Nosotros en la policía y en las fuerzas del orden tenemos una obligación legal de hacerlo, pero no lo podemos hacer solos. Tienen que todos los ciudadanos participar, tienen que la ciudadanía organizarse alrededor de un propósito sano, ciudadano, de construir en sus lugares la seguridad y también abrir los espacios para el desarrollo. Para los hondureños, preguntarnos por qué se están haciendo ciertas cosas, a quién les sirven y a quién dañan. Cuando tengamos esas respuestas, estoy seguro que los hondureños bien nacidos vamos a dejar de estar haciéndole daño a otras personas. Si queman una posta, Renato, ¿a quién le hacen daño? A los propios ciudadanos, que desde esa posta se les proveía la seguridad. Así que nosotros debemos de cambiar. Entonces, un llamado a la paz, un llamado a participar en el diálogo a los políticos y a todos los ciudadanos en un nivel local. Y finalmente, un compromiso de mantener el orden público para que las personas puedan hacer su vida normal. Muchas gracias, subsecretario de Seguridad Luis Suazo, el director policial de investigación. También participando aquí en Frente a Frente, ya con su mensaje final, don Rommel Martínez Torres. Muchas gracias, licenciado Renato. Únicamente a la población en general, recomendarle abstenerse de cometer actos que puedan ser considerados como delitos, porque al final de cuentas esto va a dejar una secuela particular en las personas también. Más allá del impacto en los grandes sistemas económicos y de seguridad, las personas que cometan este tipo de acciones van a cargar con ese problema y van a ser judicializados. Repito, ya hay una gran cantidad de casos que se están conformando y ya se han emitido las primeras órdenes de captura en ese sentido. Y nosotros vamos a concluir después de la pausa con la lectura nuevamente del comunicado, del mensaje de la conferencia episcopal. Cuando está aquí Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, en una comparecencia en Lima, Perú, hoy posiblemente el Congreso peruano destituya al presidente de esa nación, quien lo acusa de haber recibido comisiones de Odebrecht, esta empresa brasileña que sobornó a muchos líderes políticos del continente. Dice, los contratos de Westfield con Odebrecht, ¿lo ven ahí? Lo llevaba a cabo el empresario Gerardo Sepúlveda. Son comparecencias para defenderse en público. Parece que los fujimoristas en el Parlamento están dispuestos hoy a vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Problema político serio que están viviendo los peruanos. Nosotros volvemos con el mensaje de la Iglesia Católica después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente gracias a Pais. Somos parte de tu vida. Continuamos con Frente a Frente gracias a Larachi Compañía. ¿Qué construimos hoy? Bueno, vamos a terminar con este mensaje de la conferencia episcopal que me parece oportuno para Honduras en este momento. La conferencia episcopal de la Iglesia Católica emitió ayer un nuevo comunicado en torno a la actual crisis política postelectoral y en el mismo señala que al reflexionar sobre la vía de salida a la presente crisis, creemos que la declaración del Tribunal Supremo Electoral y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado no pone fin al conflicto, ya que este manifiesta profundas y antiguas tensiones acrecentadas por la decisión de permitir una reelección presidencial sin la claridad exigible ni una aceptación mayoritaria, como indicamos en nuestro mensaje del 27 de febrero de 2017. No obstante, afirman,
Esta crisis debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, se fortalezca con la ley y sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población. Para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores de la sociedad, señalan los obispos de Honduras. Este pacto, de acuerdo a la conferencia episcopal, debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de carta magna, que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente. Sobre el proceso electoral del 26 de noviembre, los obispos católicos de Honduras indican que tomaron nota de los datos recogidos y de las recomendaciones dadas por las misiones de observación que acompañaron el proceso. Lamentamos, afirman, que el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de haber tenido en cuenta lo sugerido por los observadores internacionales, no haya logrado superar la falta de certeza acerca del resultado de las elecciones generales. Asimismo, escucharon con tristeza precipitados llamados a celebrar la victoria antes de tiempo y por múltiples medios. Los obispos advierten que han comprobado con preocupación que el derecho a la protesta por medio de manifestaciones pacíficas no es respetado por aquellos ciudadanos que las están convirtiendo en acciones violentas y delictivas, y constatan con dolor que los cuerpos de seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, en algunos casos se han sobrepasado en el uso de la fuerza y de las armas, lo que ha causado heridos y víctimas mortales. En su comunicado, los obispos de la Conferencia Episcopal condenan enérgicamente toda violencia como atentado a los derechos humanos, como factor desestabilizador de la vida social e impedimento para el diálogo político-social. En tal sentido, reiteran la necesidad de exigir a todos los dirigentes políticos, sin excepción, y a sus correligionarios, que cesen inmediatamente cualquier tipo de llamado a acciones no pacíficas para que el país recupere las mínimas condiciones de normalidad y el derecho constitucional a la libre circulación y el respeto a la propiedad privada. En esta época de Navidad, la Conferencia Episcopal ofrece al pueblo su compromiso de fraternidad, de servicio, de defensa de la dignidad de cada ciudadano y de ser capaces de amar por encima de los conflictos que nos enfrentan. Que se deponga la violencia, pues Honduras en esta época quiere recibir al Príncipe de Paz. A todos, muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí a través de la pantalla líder de Honduras.